Muy buenas tengan todos ustedes, a todos los que están aquí al otro lado de este dispositivo. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a tomar la meditación de esta hora. Y yo quiero que vamos a tratar el tema una iglesia para la comunidad. Lo voy a leer un poquito más lento y después un poco más rápido. Una iglesia para la comunidad. Y la otra vez es una iglesia para la comunidad. Esa palabra comunidad son dos palabras, común y unidad. ¿Sí? Vamos a leer en Hebreos 10, 24, 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto vemos que el día se acerca. La común unidad. Ustedes se acuerdan que cuando el hombre vivía dentro del huerto del Edén, en el paraíso, hicimos mucho énfasis justamente en que la palabra principal allí era la unidad. Todo estaba armónico, todo encajaba perfectamente. La relación de Dios con el hombre, la relación de Dios, del hombre con el hombre, la relación del hombre con el mismo hombre, consigo mismo, y la relación del hombre con la naturaleza, con todas aquellas cosas que Dios le había dispuesto para su manutención. Todo era unidad, todo era armonía, todo era equilibrio, todo era, ¿sí?, próspero, prosperado y para prosperar, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió? Sucedió algo como fue el pecado. Entonces se desequilibró todo. Se patas arribió, como decía mi mamá. Todo. ¿Sí? Ya los virus comenzaron a ser dañinos, como es el que tenemos ahora con este asunto de la pandemia. Las bacterias también ya dañinas, ¿sí?, nos causan enfermedades. Tanto los virus como las bacterias, organismos que son microscópicos, no son visibles a nuestro ojo, ¿sí?, pero que sabemos que existen. Se desequilibraron, tan vitales para los organismos y ahora son tan perjudiciales. Entonces, con la salida de Egipto también se empezó la dispersión del hombre, ¿sí? Había que henchir al mundo, que esa fue una tarea que el Señor le puso a Adán, a henchir el mundo, ¿sí? Entonces las familias se multiplicaron, ¿sí? Y con el sello de la imperfección también se propagó el desequilibrio y especialmente la desunión. Entonces la unidad que antes había, tan armónica, tan congruente, se desapareció, ¿sí? Bueno, una de las cosas que el Señor señaló desde el momento mismo de la creación fue el determinar un día de reposo, ¿sí? Entonces Dios fijó el séptimo día, ¿sí?, para reposar, para descansar. Esa palabra reposar y descansar en el hebreo es Sabbat, ¿sí? Eso significa, Sabbat significa descanso, guardar, cesar, interrumpir todas las tareas rutinarias, ¿sí? Entonces, el día del reposo es un día que dedicamos al Señor, es un día de adoración, es un día donde nosotros concentramos nuestras habilidades, nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios para acercarnos hasta la congregación, ¿sí? Entonces nos congregamos un puñado de personas de diferentes tipos sociales. Fíjese que a la iglesia llegan gentes de todas las clases sociales. Ahí vienen ricos, vienen pobres, vienen hábiles, viene gente que no ha tenido estudio de nada, viene gente con mentalidad de política, viene gente con mentalidad deportiva, ¿sí? Diferentes clases sociales se congregan en una misma iglesia, en una misma congregación, ¿sí? Y todos mediante un común denominador, Dios, adoración a Dios, pero somos dispersos, tenemos, ¿sí?, unos aquí, otros allá y todas esas cosas, ¿sí? Nos une el común denominador, que es la fe en el Salvador, ¿cierto? ¿Sí?
Y para crecer en esa fe, entonces nosotros nos saludamos, compartimos, saber de los demás, nos ayudamos, ¿sí? Hacemos pactos, ¿cierto? Nos unimos en oración por una causa común. Esa es una común unidad, ¿sí? Esa es la comunidad de la congregación. Ahora, ya en la época de Jesús, ¿cierto? Jesús dio ejemplo a toda la gente al asistir semanalmente a la sinagoga. No fallaba una vez, ¿sí? Una costumbre que prosiguieron los apóstoles, ¿cierto? Después de la resurrección. Todo eso se fue difundiendo, esa costumbre. La sinagoga entonces se convirtió en un lugar principal, ¿sí? Para intercambiar ideas, para intercambiar comentarios, apreciaciones acerca de las enseñanzas de Jesús. Todos coincidían en que ese Jesús que había resucitado y que fue llevado a los cielos era el Mesías hebreo. Fíjese que hasta los mismos soldados romanos coincidieron. Efectivamente, este Señor era el Hijo de Dios. Efectivamente, este Señor era el Mesías prometido. ¿Sí? Muy tarde ya, ¿cierto? Pero fíjese que llegaron a la misma conclusión, ¿sí? Y que ese resucitado era el predicho en el Antiguo Testamento, era el profetizado. Mire, ningún otro lugar existe para promover a Jesucristo que la congregación. Ningún otro lugar, ¿sí? Eso lo vemos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, del 16 al 26, es extenso, ¿sí? No hubiera sido posible todas esas conclusiones acerca de ese Jesús, ¿sí? Si no se hubieran congregado. Seguramente nuestro crecimiento en la vida espiritual tampoco hubiera sido posible si no nos hubiéramos congregado. Mire, la sociedad entera está despedazada. Hay grupos de toda clase, ¿sí? Diferentes pensamientos. Mire, hoy en día, ayer ya se pronunció el señor Álvaro Uribe para hablar de política, ¿cierto? De las elecciones presidenciales del año 22, ¿sí? Para el cambio, ya no van a ser sino 4 años. Entonces, ahora ya se vuelca toda una gente, ¿cierto? Para escuchar los elementos de ese señor, ¿sí? Que tanto daño ha causado, ¿sí? Pero que tiene una capacidad impresionante de afectación, de injerencia, ¿sí? De moldear, de decir a las cosas que él se apega, ¿sí? Y le cree. Hay otros grupos de personas sociales, ¿cierto? ¿Sí? Otros que se hablan de los cantantes, otros hablan de los partidos de fútbol, ¿cierto? De los futbolistas colombianos en el exterior, del campeonato de fútbol en Colombia, que va a ganar América, que va a ganar Santa Fe, el otro es, no, que el próximo año vamos a ganar nosotros, ¿sí? De politiquería, hay cualquier cantidad de grupos dentro de la sociedad, ¿sí? Ninguno de todos esos grupos, ninguno habla de la presencia de Dios. Ninguno resalta que Dios esté allí. Ninguno resalta, ¿sí? Que necesitamos de ese plan de salvación divino. Ninguno de ellos menciona a Dios. Por ningún lado aparece la persona de Dios, ¿sí? ¿Qué encontramos? Que Satanás se ha preocupado por despedazar la sociedad. Por eso tenemos grupos de todas partes, ¿cierto? ¿Sí? Tenerla dividida, ¿cierto? ¿Sí? Aquel que dijera, divide y vencerás, ¿cierto? Divida, solamente divida, ¿sí? Y vencerás. Por eso es tan importante que haya un día de congregación, por lo menos uno, y ese es el que nosotros reconocemos en el día domingo, que es nuestro día de reposo. Los judaizantes, pues bueno, lo tomaban como el día sábado. Yo creo que entre que sea miércoles o que sea sábado o que sea domingo, no es, para mí, personalmente, para mí eso no es relevante. Pero sí hay que tener un día de reposo, donde dejamos nuestras ocupaciones rutinarias, ¿sí? Y lo dedicamos al Señor. Descanso yo, descansa mi alma, descansa mi cuerpo, descansa mi espíritu. Descansa hasta el perro, descansa el carrito que tiene, descansa la tierra, ¿sí? Descansa la tierra que produce los vegetales, los productos que tenemos, ¿sí? Ese día es para adorar. Y esa adoración a Dios, ¿sí? Es cuando nosotros vamos hasta la congregación, cantamos, reímos, alabamos al Señor,
¿sí? Nos abrazábamos, ¿sí? Bueno, en este momento hay restricciones para un abrazo, para un ósculo santo, pero aprendemos de la palabra, ¿sí? Nos saludamos entre todos, inclusive nos exhortamos, porque eso fue lo que leímos en el texto áureo, exhortándonos unos a otros, ¿cierto? Y nos impulsamos para seguirnos reuniendo, no dejando de congregarnos, dice el versículo. Mire, la iglesia es el punto de encuentro para esto. Tenemos la iglesia virtual en estos momentos, vía Zoom, ¿cierto? Es posible vernos en un solo tema, pero nos hace falta también el calor humano, ¿sí? Nos hace falta el sentirnos, así sea, ¿sí? Un saludo simple, inocuo, pero algo es algo, ¿cierto? Pues mientras subsiste toda esta serie de condiciones. El contacto, compartir el mismo punto. La tecnología nunca la tecnología jamás va a reemplazar a la congregación física. Nunca. ¿Sí? De manera que es necesario que el día de reposo, que el día que nos congreguemos en la iglesia, sea bien aprovechado para que compartamos, aprendamos, cantemos, oremos, estudiemos, socializar las cosas, montar programas con los jóvenes, montar programas con jóvenes de la iglesia, montar programas con jóvenes que no son de la iglesia, donde vamos a compartirles la palabra. ¿Sí? Estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice el versículo 24, ¿cierto? ¿Sí? Hay muchas cosas que se hacen en la iglesia, que se pueden organizar en la iglesia, ¿sí? Cruzamos comentarios, propósitos para engrandecer la obra misionera, se trazan nuevos planes para el año venidero, ¿sí? Nos conocemos más, pero hay que asistir, hay que congregarse, hay que compartir. No es entendible cómo se subestima esto, ¿sí? Fíjese que David tenía tan claro eso. Y David decía, para en el Salmo 84, decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pensemos por un momento, ¿por qué razón David decía esto? Mejor me es estar, así sea un solo día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Porque David tenía muy claro a qué era que se congregaba. ¿Sí? Escogería, sigue diciendo el rey David, escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios, ¿cierto? Que habitar en las moradas de maldad. ¿Eh? Eso era David. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros amemos nuestra congregación, ¿cierto? Adoremos a Dios asistiendo a la congregación. Eso es una forma de adorar a Dios, yendo hasta la congregación a enterarnos cómo están los hermanos. Todos tenemos un común denominador en la congregación. Seguimos siendo unos muy pobres, otros muy ricos, otros muy flacos, otros muy gordos, otros muy negros, otros muy blancos, otros monos, lo que sea. Pero tenemos un común denominador, ¿cierto? Y es nuestro Salvador. ¿Sí? Hay otro texto donde dice que aquí, ¿cierto? A ver si lo recuerdo ahí. ¿Sí? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, en unidad. Para esto es la iglesia, para que nosotros denotemos esa armonía, esa unidad. Por eso es la comunidad. ¿Sí? Comunidad que tenemos este sentido, este denominador común, Cristo nuestro Salvador. Se habla siempre de esa palabra, ¿cierto? En la Junta de Acción Comunal, se habla en la política, se habla en la comunidad deportiva, que es la comunidad social y tal cosa, pero no tienen ese común denominador que es el plan, el mensaje de salvación del Señor. Amén. Así que hermanos, reflexionemos sobre esa parte. Si David, que había sido sus manos manchadas de sangre, David que mintió, David que hizo lo uno, que hizo lo otro, pero David tenía muy claro, ¿cierto? Su relación con Dios. Y tenía muy claro que el estar presente en los atrios de la iglesia le era muchísimo mejor. ¿Por qué? Averigüémoslo, sintámonos, propongámonos a aprender por qué razón David tenía eso tan claro. Amén. Dios les bendiga.